Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de tres de los más connotados constitucionalistas dominicanos, y en nombre de la Fundación quiero agradecerle al profesor Flavio Darío Espinal, al profesor Eduardo Jorge y al profesor Cristóbal Rodríguez, que en esta ocasión, en donde hechos que sucedieron durante esta semana han generado una serie de debates que yo creo que desde el punto de vista institucional merecería la forma de que lo aclaremos aquí en el programa en honor a la verdad. Y se trata de la observación que hizo el presidente de la República a la ley que declaraba Parque Nacional a Loma Miranda. Así que muchísimas gracias por haber comparecido en esta ocasión, y quisiera que hiciéramos un aporte, no solamente a la comunidad jurídica, sino también a toda la sociedad, porque hay tantas discusiones y tantos mitos alrededor del tema. Así que muchísimas gracias. Y voy a comenzar con el profesor Espinal. ¿Qué fue lo que fundamentó? ¿Cuáles fueron los principios? ¿Cuáles fueron las violaciones constitucionales que se alegaba desde la observación al presidente a la ley de Loma Miranda? Sí, mira, normalmente las observaciones que hace un presidente en República Dominicana a los proyectos de ley, cuando devuelve una ley aprobada por el Congreso a las cámaras legislativas, lo que se llama en lenguaje común veto, por lo menos en Estados Unidos así se llama de manera corriente, y nosotros también de alguna manera usamos ese término, aunque la Constitución no usa el término veto. Son normalmente razones de oportunidad, de idoneidad, estar de acuerdo desde el punto de vista de políticas públicas o de contenido de la ley. Un presidente no está de acuerdo por una variedad de razones y la devuelve. En este caso, lo peculiar es que el veto presidencial, la observación o las observaciones del presidente Medina a la ley que creaba, le daba categoría de Parque Nacional a Loma Miranda, fue en torno a la inconstitucionalidad de la misma. Es decir, que se introduce en un terreno relativamente novedoso en República Dominicana, porque pocas veces uno ve que las razones de las observaciones son de orden constitucional. El presidente de la República devuelve el proyecto de la ley al Congreso en base a considerar que la ley viola en primer lugar disposiciones constitucionales sobre el uso de los recursos naturales, la manera de usar esos recursos, de aprovecharlos con un criterio sostenible, pero a la vez que pueda ayudar al desarrollo nacional. Ese es un área que en su mensaje al Congreso, a la presidenta del Senado particularmente, desarrolla el mensaje del presidente de la República, tema de contradicción con las normas relativas a los recursos naturales. Otra importante es lo relativo a que la ley viola el principio de razonabilidad, y no voy a abundar mucho sobre eso porque precisamente el colega Cristóbal Rodríguez escribió un artículo de manera particular sobre ese punto, y ese argumento pues se lo voy a dejar a él. También argumenta el documento del presidente de la República que el país tiene obligaciones internacionales, de manera particular con el país donde es sede la compañía propietaria de esa empresa que opera en República Dominicana, en lo que tiene que ver con acuerdos de inversión, y que la Constitución manda precisamente a cumplir con las obligaciones desde el punto de vista internacional. También incluye unas consideraciones de orden legal, y hasta menciona que unas 11 leyes y normas que sirven de base a la creación del Parque Nacional habían sido derogadas. Para resumir la respuesta a tu pregunta, yo argumento en un artículo que escribí también la semana recién pasada, que no soy muy favorable a que el presidente de la República observe leyes en base a razones de inconstitucionalidad, en sentido general. Aunque en la tradición norteamericana empezó así, los primeros presidentes norteamericanos
pensaban que eso había que hacerlo y ellos fueron los que diseñaron esa institución. Luego eso se perdió y se adoptó otro criterio, porque de ser así, si constantemente se está en esa discusión, dos órganos políticos, el Congreso y el presidente de la República, van a estar en una, digamos, una guerra interpretativa sobre cuál es el que tiene la verdadera interpretación del sentido de las normas constitucionales. Y por ese terreno puede ser peligroso, porque para eso se crean los órganos que se suponen tienen la imparcialidad y la objetividad para hacer una interpretación de las normas constitucionales y las normas legales a la luz de la Constitución. El Tribunal Constitucional por vía concentrada, los tribunales del orden judicial, otros tribunales en materia por vía de acción difusa. Pero al margen de esa consideración, que digamos que es un tema tangencial a lo que estamos hablando, lo cierto es que el presidente devolvió la ley sobre todas estas contradicciones y violaciones a normas constitucionales. Ahora, Eduardo, ¿puede un presidente de la República observar? Sería la pregunta. Flavio decía que resulta ser una novedad. Pero ¿puede un presidente observar una ley sobre la base de que hay vicios de inconstitucionalidad? Lo cierto es que en su origen, el veto presidencial en el sistema constitucional norteamericano prácticamente coincide con el control de constitucionalidad. Es decir, el presidente hasta cierto punto ejerce una especie de control en los inicios del presidencialismo norteamericano. Posteriormente, el veto presidencial se asocia, como bien decía Flavio, a cuestiones de mera oportunidad o conveniencia política. Y el presidente veta por entender que una ley no es oportuna, que claro, no es pertinente en ese momento. Pero digamos que aún, si bien es cierto que en nuestro sistema tradicionalmente los presidentes no han vetado por razones de constitucionalidad, en los fundamentos mismos del poder de veto existió desde sus orígenes esa semejanza o ese vínculo con el control de constitucionalidad. Nosotros entendemos que, digamos, la carta que dirige el presidente Medina a la presidenta del Senado es una pieza maestra de derecho parlamentario, de derecho constitucional, y tiene un gran valor pedagógico en el sentido de una construcción de una comunidad de intérpretes constitucionales. Yo disiento de la posición de Flavio de que eso llevaría a un choque entre los órganos políticos. Creo que a partir de los principios de interpretación que la propia Constitución señala, cuando ella dice que los poderes públicos interpretarán sus normas, el constituyente quiere que todos los poderes colaboren de una manera u otra con la interpretación constitucional, si bien es cierto que la última palabra la tiene siempre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana en materia convencional. Digamos que esto podría ser un paso para un sistema de frenos y contrapesos alejado de la visión tradicional, en donde todos los poderes públicos son poderes de interpretación, y digamos que comienza eso que ahora llaman, lo que el constitucionalista argentino Roberto Gargarella llama la democracia dialogante, donde hay una democracia deliberativa. Eso pienso que es una gran lección que nosotros podemos extraer de esta posición del presidente. No, y la verdad es, yo me inclino más a tu razonamiento, porque la verdad es que siempre habrá una especie de corresponsabilidad en todo lo que tiene que ver con el proceso de aprobación de las normas. Y si el presidente entiende, o cualquier presidente entiende, que está viciada de cualquier tipo de vicio, yo creo que su deber es observarla y mandársela de nuevo al Congreso Nacional. Yo pienso que de eso es de lo que se trata. Ahora, tú hablabas de Flavio Darío, del principio de razonabilidad, que fue uno también de los argumentos que utilizó el presidente para fundamentar la observación a la ley. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cuál es el alcance de ese principio? Porque la verdad es que también tu artículo generó algunos debates entre algunos constitucionalistas. Por ejemplo, Nace Perdomo mandó 10 twitters, en fin.
¿De qué es de lo que se trata ese principio? A pesar de que yo no sabía que era tan controversial. Sí. Mira, vamos a poner entre paréntesis, porque no quiero dejar el tema del veto o de la observación presidencial por razones de inconstitucionalidad. La figura de la observación presidencial, la figura jurídica de la observación presidencial forma parte de un complejo entramado de facultades de control que sobre unos poderes del Estado ejercen otros poderes. Es decir, así como el Congreso de la República tiene facultades constitucionales para controlar y para garantizar el sometimiento de las acciones del Ejecutivo y sus dependencias al ordenamiento jurídico, el Ejecutivo también tiene facultades. Entonces, el Ejecutivo, la observación presidencial es una de esas facultades. Es una de las facultades de control político que la Constitución le confiere al presidente de la República. ¿Con qué finalidad? Una de las acciones. Con la finalidad de garantizar que las normas que emanan del Congreso de la República sean compatibles con el interés general, con la finalidad de garantizar que sean pertinentes para la comunidad política, pero también con la finalidad de garantizar un mecanismo, un instrumento que Carl Schmitt llamaba el control político de la constitucionalidad, que es lo que establece el matiz. Es decir, una cosa es el control jurisdiccional de la constitucionalidad, que lo ejercen los jueces. Ahora bien, el presidente de la República tiene la responsabilidad de hacer un control político de constitucionalidad, y esa responsabilidad se activa o se hace efectiva a través de la figura de la observación presidencial, porque sería incongruente que el presidente de la República, que no solo tiene la facultad y la responsabilidad de controlar, sino que es parte del proceso de producción legislativa, dé su consentimiento por vía de la promulgación a una norma respecto de la que tiene duda de su constitucionalidad. Además, el presidente de la República, como muchos otros funcionarios electivos de alto nivel, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Entonces, me parece que mi parecer es que las razones relacionadas con la inconstitucionalidad son razones de primer orden para la activación de la facultad presidencial de observación de leyes. No obstante, creo, y coincido en esto con Flavio Darío, en que ese es un elemento, da pie a un ejercicio académico como el que estamos haciendo, pero en relación con el tema que nos ocupa es un elemento tangencial. Que sí es... Perdón, Cristóbal, me imagino que tú vas a entrar al tema ahora de la razonabilidad. Sí. Quizá para cerrar este tema tangencial, pero que es de interés de nosotros, claro, porque el presidente también usa esta figura o esta modalidad de veto presidencial. El planteamiento que hago está basado en cómo evolucionó esta institución en Estados Unidos, que fueron donde se creó el régimen presidencial, que se creó la figura del presidente de la República y se creó la figura del presidente como colegislador, aunque no es parte del órgano legislativo, del órgano representativo. Yo no estoy abogando por una prohibición, mucho menos absoluta, de que se usen razones constitucionales para observar una ley. Lo que digo es que hay que hacerlo con mucha cautela, porque normalmente hay razones de control político, obviamente, y razones políticas para un presidente no estar de acuerdo con un Congreso que le manda una ley. Pero si hay un caso, por ejemplo, que amerita que se usen argumentos constitucionales, es el caso de Loma Miranda, porque ahí es una ley muy peculiar, es una declaratoria de Parque Nacional. Entonces, las consideraciones de si es una buena idea o una mala idea, si me gusta o no me gusta, si es buena política pública o no política pública, hubiera sido difícil para un presidente sustentar la observación presidencial en base a esa consideración. Claro. Entonces se metió al fondo del problema y dijo, ¿en qué medida esta ley viola la Constitución? Y ahí yo voy a usar estos argumentos. Para mí esos son casos como este, que son, digamos, únicos, que establecen una medida que es de carácter absoluto, de carácter definitivo, que dan lugar a que se puedan usar razones constitucionales para una observación. O sea, que no quiero dejar en el ánimo de los televidentes que yo estoy cuestionando el mecanismo, al contrario, lo defendí. Pero soy partidario de un uso cauteloso a futuro para que los presidentes no estén usando razones de inconstitucionalidad cuando quizás sean razones de puro interés político del momento. Pero antes de que entre Cristóbal, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas de que hay que ser muy cauteloso.
pero la verdad es que yo no había visto una observación hacía muchos años tan contundente como la que en esta ocasión aconteció en honor a la verdad. Yo nunca había visto un documento, como decía Eduardo Jorge, tan inteligente, que quienes manejamos el tema, ahí no hay margen a ningún tipo de error. O sea, todos los puntos que fueron ahí manejados, se manejaron con unos niveles de inteligencia que en honor a la verdad van más allá que la distancia. O sea, es un documento contundente, es una verdadera pieza jurídica, esa es la verdad. Bueno, el artículo 40.15 de la Constitución de la República contiene lo que en nuestra doctrina nacional y en la doctrina constitucional comparada en virtud de otros textos con otra, digamos, fisonomía, lo que se denomina el principio de razonabilidad. Y el artículo 74.2 refuerza ese principio en la medida en que establece un mecanismo para garantizarlo. Claro. En ese sentido, ¿qué es lo que, a qué se reduce esto? La razonabilidad es un test que está, digamos, es generalizado en la jurisprudencia constitucional comparada y ha sido estudiado, llevado y traído por la doctrina. Toda decisión de los órganos del poder público tiene que cuando interfiere con bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, tiene que garantizar que esa intervención sea razonable. Es decir, que la intervención en un derecho, que la afectación de un bien constitucionalmente protegido no rebase los límites de la razonabilidad. Entonces, para esto se ha formado un test que tiene tres momentos. Lo que se llama el momento el test, el juicio de adecuación. Es decir, lo primero que tú tienes que determinar es si la decisión que tú vas a tomar es adecuada, idónea, para la consecución del fin que tú persigues. Claro, claro. Para la realización del fin que tú persigues. Lo segundo es que sea necesaria. Es decir, que no exista otra vía menos invasiva, menos lesiva del bien constitucionalmente protegido que vas a afectar. Entonces ahí empieza el problema con el tema de Loma Miranda. Hay otras modalidades de evitar el fin que se persigue, que es la explotación. O sea, ¿qué era lo que perseguía la ley? Evitar la explotación. Para evitar la explotación hay otras vías jurídicas. Por supuesto que hay otras vías. ¿Son esas vías jurídicas menos invasivas? Por supuesto que son menos invasivas. Son menos lesivas de los derechos, de los bienes y de los intereses que también protege la Constitución y que tienen que ver con propietarios, pero que tienen que ver también con finalidades del Estado, desde el punto de vista de garantizar el desarrollo de la economía, la sostenibilidad del aparato económico, el aprovechamiento de los recursos naturales desde el punto de vista de su explotación para contribuir